recibió una visita inesperada a la medianoche. Se alarmó y dijo: ¿quién puede estar tocando la puerta de mi casa a la medianoche? Y resulta que al otro lado de la puerta estaba un hombre que era amigo, conocido de él, y le dijo: amigo, necesito hospedaje, apenas llegué a la ciudad, pero tengo hambre. Y entonces el amigo, preocupado, entonces sabiendo que fue una visita de sorpresa y no tenía nada en su alacena, no tenía panes para darle provisión o alimento a este amigo de él, se va urgente, rápidamente, donde uno de sus vecinos, donde un amigo también de él, y le toca la puerta a su amigo, que ya seguramente estaba dormido con toda su familia. Al ver que nadie le abre la puerta, y a esa hora mucho menos, comienza a gritar: amigo, desde afuera, amigo, amigo vecino, amigo, tengo un compañero, un conocido que llegó a mi casa. Sé que es inoportuno este momento, pero tengo que insistirte, tengo que molestarte, porque necesito un favor tuyo urgente. Necesito tres panes para poderle dar alimento a mi amigo que se va a hospedar conmigo. Y el amigo, desde adentro, medio dormido, creo que se estiró las manos, trató de que sus niños, su esposa, no se despertaran por la importunidad de su amigo, y le grita desde adentro: ¿qué son estas horas que tú me estás tocando a la puerta? ¿No ves que ya es medianoche y que estamos dormidos? ¿Qué quieres? Dijo: necesito unos panes, por favor, solamente ábreme la puerta y dame los panes y no te voy a molestar más. Necesito, es urgente. Y entonces el amigo le dice que no puede, que tal vez está muy dormido, que sus hijos están dormidos, que los va a despertar si sigue tocando la puerta. El Señor dice: aún por ser amigos, y no le abrió, pero por la importunidad se levantará. Les aseguro que se va a levantar y le va a dar todo lo que necesite. Y el Señor entonces usó esta parábola para decirles: y yo os digo a ustedes, pidan y yo les voy a dar. Busquen y me van a hallar. Y cuando me toquen la puerta, llamen y yo les voy a abrir. Alabado el nombre del Señor. Porque este amigo sí sabe, hermano, responder a la urgencia de tu necesidad. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y pone un ejemplo precioso y les dice: si ustedes, siendo malos padres, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre no le va a dar a uno de sus hijos? Si ustedes piden pan, ¿les voy a dar una piedra? Absolutamente no. O si ustedes piden pescado, ¿les voy a dar una serpiente? O si piden un huevo, ¿les voy a dar un escorpión? Absolutamente no. Y el Señor dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Ustedes han visto en las noticias, y seguramente en la actualidad y durante todos los tiempos ha pasado, que reyes malvados, presidentes, incluso hablemos de delincuencia, tal vez narcotraficantes, tienen sus familias, tienen sus hijos. Y aunque mande a matar un poco de gente y haga negocios turbios por ahí y haga maldades a las demás personas, sus hijos son sus hijos. Ellos, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos. Entonces Él dice: ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no dará buenas cosas, no dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Interesantemente nos enseña que por medio de la oración podemos pedir también específicamente el Espíritu Santo para nuestras vidas. Cuando los discípulos y el Señor les ordenó que esperaran en el aposento alto, ellos estaban perseverando en oración y ruego. Ni sabían qué era el Espíritu Santo, ni sabían cómo lo iban a recibir, por dónde iba a llegar, pero estaban orando. Y ese es un detonante, hermano, tu oración, para que el poder del Espíritu Santo descienda. Testimonios por la palabra y a través de la historia hasta el día de hoy en la iglesia, gente que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo a través de la oración, gente que pide, pero pide cosas importantes. Por ejemplo, dame el poder, dame la llenura. Y eso le estoy enseñando a la iglesia en Crosby. Antes de pedir dinero, antes de pedir plata, antes de pedir trabajo, hay que pedir algo que no se va a ir fácil: el poder, la llenura del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Porque no podemos dar de lo que no tenemos.
Cuando subía Pedro y Juan al templo de la Hermosa y entraron, le pusieron ahí en toda la puerta a un cojo. Y el cojo, esperando recibir de ellos un dinerito, una limosna, se quedó fijando los ojos en ellos, a ver estos dos qué me van a dar. Y Pedro dijo muy claro: no tengo plata, no tengo oro, no traje la chequera, pero tengo algo que tú necesitas y no lo sabes. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el que estaba mendigando entró brincando y alabando a Dios al culto. Entonces, el poder del Espíritu Santo se necesita. No podemos transmitirle a alguien una palabra ungida si no estamos ungidos. Alabado el nombre del Señor. Y es muy interesante entonces como en esta parábola le dice el Señor a ellos: así como este hombre, por su importunidad, por su insistencia tocando la puerta, yo os digo a ustedes, moléstenme. Molesten, porque Él sí va a abrir cuando ustedes llamen, porque Él sí les va a dar cuando ustedes pidan, porque Él sí va a atenderles cuando ustedes lo griten, lo clamen. Alabado el nombre del Señor. En el capítulo 18 usa otra parábola. El Señor les enseñaba casi con caricaturas, hermanos, con dibujitos, para que ellos pudieran entender la importancia de la oración. Y les dice en San Lucas 18 una parábola de una viuda y un juez injusto. Mire las credenciales de este juez. No tenía temor de Dios y no respetaba a hombre. Todo lo contrario al oficio, requisitos que debería de tener un juez, ¿cierto? En un tribunal: respetar a hombre, tener temor de Dios. Ahí atrás de ellos, aquí en los juzgados, está el emblema: Dios y patria, ¿cierto que sí? Respetar a Dios, respetar los principios de la Biblia y respetar a la sociedad, a los hombres. Pero este juez, en una posición de autoridad y de poder, no respetaba a hombre ni tenía temor a Dios. Y había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, atención, porque esta viuda me es molesta. Me está molestando esta señora todos los días, viniendo aquí a tocar la puerta del tribunal. Hazme justicia, hazme justicia. Pensemos un momento acerca de esta mujer. Seguramente su esposo había acabado de morir. Su difunto esposo murió. Seguramente, aunque la Biblia no nos dice, seguramente tenía hijos. Seguramente el acreedor, el adversario, era alguien que venía a cobrarle una deuda de su difunto esposo. Y en los tiempos antiguos, cuando el esposo moría y dejaba endeudada a su familia, a su esposa y a sus hijos, entonces el adversario, el dueño de la deuda, venía, y si la viuda no le pagaba, tenía que pagarle con sus hijos como siervos o esclavos. ¿Qué iba a hacer esta pobre mujer? Murió mi esposo de manera sorpresiva. Me dejó una deuda, sí, una hipoteca me dejó. Y tengo a mis hijos y no sé qué darles de comer. Tal vez están pequeños o están enfermos y no tengo cómo valerme por sí misma. Y lo único que puedo hacer en esta ciudad es acudir al juez. ¡Ay! Pero el juez es injusto. El juez no le hace justicia a nadie en este pueblo. El juez ni tiene temor de Dios. Mas sin embargo, aunque es un juez injusto y no respeta a hombre, lo voy a molestar hasta que me haga justicia. Y se va con una determinación esta viuda. Ya ella sabía quién era ese juez, pero eso no la frenó, porque ella sabía: lo voy a molestar hasta doblarle y romperle el corazón y cambiarle el pensamiento, y que así sea por cansona, por molesta, por importuna, me haga justicia. Y comenzó todos los días allá: hazme justicia. Imaginemos esa escena, por favor. Allá afuera gritando: hazme justicia, juez, de mi adversario. Y los guardas: juez. Vino otra vez, adivine quién. La viuda esa cansona, gritona.
Y allá está, allá vino la hermanita otra vez, allá está. Y yo no sé, hermanos, pero esta reflexión, esta parábola, este ejemplo, si el Señor Jesús lo usó como una enseñanza, como un ejemplo, yo quiero ahora trasladarlo en el reino de los cielos. ¿Qué pasaría cuando usted venga a orar y a orar y a orar? Y allá está Gabriel, allá están los ángeles diciendo: hey Señor, oye Señor, ahí está la hermanita otra vez clamando para que tú le salves a su marido. Ahí está el hermanito clamando para que tú le rescates a sus hijos de las drogas. Y el Señor diciendo: no, yo estoy esperando que me siga molestando, que siga sonando aquí en el trono su clamor. Alabado el nombre del Señor. Y el Señor les dice: este juez era injusto, mas sin embargo por la molestia constantemente de la viuda le hizo justicia, le ayudó, qué sé yo, le habrá pagado entonces la deuda, le habrá librado de su adversario. El juez era el único que tenía el poder de abolir esa deuda. Y nosotros sabemos muy bien quién tiene el poder de cambiar a los perdidos, quién tiene el poder de bautizar con el Espíritu Santo, quién tiene el poder, hermano, de quitar cáncer, sida, cualquier cosa, hermano, que podamos padecer cuando clamamos y molestamos a Dios a través de la oración. A través de la oración. Pero el problema, hermanos, es que para esta generación la gente no molesta a Dios en oración, lo molesta con otras cosas. Pero la Biblia nos dice: vosotros pedís y pedís mal para gastar en vuestros propios placeres. No saben pedir. Pero cuando pedimos alineada nuestra oración con la voluntad de Dios y nos motivamos a través de la fe pidiendo constantemente, persistentemente, el Señor nos dice ahí mismo en San Lucas 18: os digo que este juez era injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Y yo quiero preguntarles, mis hermanos de los pentecostales de Houston, en esta noche, ¿usted se siente escogido por Dios? Oh, claro que sí. Somos los escogidos, somos los hijos de Dios. Usted no es cualquiera, hermano. Cuando tú vengas ante el juez justo, Él estará atento a tu clamor. Se tardará el Señor en hacerles justicia a sus escogidos. Pero estos escogidos tienen una virtud, porque no es solamente ser escogidos y ser hijos de Dios. Y tienes que responderme, Señor, y con una oración de 5 minutos queremos bajar los planetas y las estrellas. No. Estos escogidos tienen una virtud: aquellos que claman de día y de noche. De día y de noche. Si hay alguna necesidad que tú tienes en tu alma que te impulse a clamar de día y de noche, es porque es importante para ti. Y si es importante para ti, para el Rey también lo es. Alabado el nombre del Señor Jesús. ¿Se tardará el Señor en responderles a los que claman de día y de noche? Es una pregunta retórica. Os digo que pronto se les hará justicia. Y les dice luego: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esto nos está mostrando algo muy importante: que el factor número uno porque la gente, la iglesia, los cristianos no oran, es por falta de fe. No es porque no tengo tiempo, hermano, no, es porque no tienes fe. Es porque no tiene fe. Y déjeme, cuando estaba estudiando eso, el Espíritu Santo me decía algo a mi espíritu y me decía, y lo tuve que anotar: la oración no produce fe, pero la fe sí produce oración. La fe no viene porque tú ores mucho. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando tú oyes la palabra de Dios, eso va a producir en ti fe para hablar con Él. Hay hermanos que se arrodillan: ay, voy a orar para que Dios me dé fe. No hay nada más absurdo una persona orando sin fe. Hermanos, déjeme decirle algo acerca de la oración y acerca de la fe. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe, no sin oración. Hay algo antes para poder orar, que hay que usarlo, hermano, que hay que activarlo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora sí, la oración. Porque es necesario que el que se acerca crea que le hay, que Dios está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza. En otra traducción dice: y esta es la fe que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y no podemos sacar de esta lista algo importante que Jesús dijo en Mateo 21:22. Y todo lo que pidieres en oración. Vea, hermano, ahí está la oración. Sí, pero creyendo lo recibiréis. Hermanos, no podemos echar a andar el carro sin gasolina. El carro es la oración, pero la fe es el combustible que hará que nuestra oración se mueva. Santiago 1:6 nos dice que si vamos a pedir algo en oración, debemos pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, impulsada y zarandeada por el viento. Porque el que duda es de doble ánimo, inestable en todo. Así que el que ora así, no piense que va a recibir algo del Señor. Hay un dicho en el mundo muy famoso, a mí me gusta ese dicho, dice, no es bíblico, pero es un dicho que dice: no es la flecha, es el indio. Y si en una iglesia la gente no ora, no es por falta de tiempo, es por falta de fe. Si en una iglesia la gente no ofrenda, no diezma, no aporta, no es porque no hay dinero, es porque hay avaricia. Si en una iglesia la gente no recibe la palabra, no es porque no la entendieron, es porque no la creyeron y no la obedecieron. Hermanos, un problema externo en la iglesia casi siempre es un problema espiritual de la iglesia. Y déjeme, para ir concluyendo esta enseñanza, en Santiago 1:17 nos habla de un personaje del pasado, del Antiguo Testamento. Y nos dice Santiago: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Primer libro de Reyes, el capítulo 18, desde el verso 41 nos dice algo interesante. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe. Y mire lo que dice: porque una lluvia grande se oye. 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas para que lo intente hacer hoy en la noche. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decirle: vuelve, no veo nada. Vuelve, no veo nada, Elías. Y le dijo esto: vuelve por 7 veces. Y dice en el 44 que la 7ª vez dijo: ¿sabes, Elías? Veo como una pequeña nube, como la palma de una mano de un hombre, que sube del mar, pero es pequeñita. O sea, él mismo la calificó: es como el tamaño de una palma de un hombre. ¿Y sabe qué respondió de inmediato Elías cuando su criado le dijo eso? Le dijo: ve y dile acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Es decir, ahí tenemos al primer flash de la historia. Corrió más que un carro de la Fórmula 1. Un milagro adicional por su fe. Y aquí hay unos ingredientes muy interesantes en esta oración que hizo Elías. Nos dice ahí en el primer verso que estaba diciéndole a Acab: estoy escuchando que una gran lluvia se oye. Pero hermanos, estaba haciendo un sol más fuerte que el que estaba haciendo hoy. No había ni una nubecita, no habían relámpagos, ni tornados, ni viento. El meteorólogo de Israel en ese tiempo dijo: no hay antecedentes de que va a llover. Pero antes de Elías subir a la cumbre del Carmelo y orar, ¿y de qué manera? Primero usó los oídos de la fe. Y cuando usó los oídos de la fe, abrió la boca. Es que de la abundancia del corazón habla la boca. Es que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es que nosotros tenemos que aprender del Señor a decir las cosas que no son como si fuesen, y a declararlo en fe.
a declararlo en fe. Aún recuerdo cuando mi madrecita me ponía sus manitos a las 3, 4 de la mañana orando ahí, y yo me enojaba porque mamá no me dejaba orar con ese murmullo: Señor, Señor Jesús, y no me dejaba. Pero mi madre me decía, ya grande, que yo me decía, yo ponía mis manos en tus piecitos cuando tú estabas roncando, y declaraba en fe: Señor, tú vas a usar a este muchacho, tú vas a hacer de él un predicador, tú lo vas a usar para la gloria de tu nombre. Y Dios no dejó caer esa oración al piso. Entonces, hermanos, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios, para que el don de Dios llamado fe surja. Oh, hermanos, Netflix no te va a dar fe, YouTube no te va a dar fe, hermano. Los problemas, la ansiedad, el estrés no te va a provocar fe. Por eso te felicito por haber venido al culto, porque cuando tú vienes al culto tienes que salir con fe. Con fe. Probablemente alguien vino con: no tengo fe, no siento ganas de alabar a Dios. ¿De qué van a hablar hoy? Pero te animo, mis hermanos, en esta noche a que te llenes de la palabra de Dios y creas en las promesas de Dios. Creas en las promesas de Dios. Cuando yo comienzo a leer todas mis noches que tengo mis devocionales, 1 hora, hora y media, a veces hasta 2 horas, mientras mi esposa está haciendo dormir a mi baby en el cuarto, yo me meto en la sala y comienzo a devorar la palabra de Dios. Y cuando comienzo a leer, a veces, casi siempre, comienzan a surgir lágrimas de mis ojos, porque esas palabras están haciendo vida en mí, porque esas palabras son espíritu, y esas palabras penetran lo más profundo de mi alma y amplían mi conocimiento y ensanchan mi fe, y puedo creer: oh Señor, si tú lo hiciste antes, lo puedes hacer hoy, porque esta palabra todavía vive, no tiene fecha de vencimiento. Dele ese aplauso, por favor. Alguien puede aplaudirlo con fe, alguien puede aplaudirlo con fe, alguien puede abrir sus labios y decir: hoy te voy a pedir con fe. Te voy a molestar, Dios. Usó los oídos de la fe y declaró anticipadamente el milagro. Lo declaró anticipado. Y el criado, mirando a Elías se volvió loco. Yo no veo nada. Y entonces nos dice que Elías subió. Es que, hermanos, para orar hay que tener una motivación. No hay nada más horrible que orar sin fe. Es espantoso, hermanos. Y nos puede pasar. A mí me ha pasado que estoy orando y ya no sé ni qué es lo que estoy diciendo, y hice una oración muerta, seca, frívola, sin fe, sin argumento bíblico, sin apoyarme en las promesas de Dios, y estoy ahí como entre dormido y despierto. Señor, hay poder en Jesús. Esto no estoy haciendo nada. Y ahí mismo me voy a donde dice que Elías declaró: yo por fe. Entonces me acuerdo y digo: Señor, tengo a mi padre que aún no te conoce. Entonces voy a orar, porque sé que tú puedes enviar una tormenta, porque sé que tú puedes salvarlo, porque sé que si me arrodillo aquí en la tierra, en el cielo estoy de pie delante de tu trono, oh juez. Usó los oídos de la fe y anticipó el milagro. Y luego se sube al monte y se postró. Y dice la Biblia literalmente: Elías se postra y mete su cabeza de entre las rodillas. Si quiere, inténtelo hoy, pero tenga al lado, no sé, algo para sobarse o algo para el dolor. ¿Y eso qué quiere decir, pastor? ¿Que tengo que orar así como Elías? ¿Como un avestruz? No. Lo que quiere decir es que una oración que cueste, una oración que tenga sacrificio, una oración no de 5 minutos light, no una oración a mi conveniencia. Si Elías sabía que iba a llover y ya Dios le había dado palabra de que iba a volver a abrir los cielos después de que descendió fuego y mató a los profetas de Baal, y otra vez Israel volvió sus ojos a Dios de la idolatría, etcétera, etcétera. Entonces Dios iba a recompensar quitando la sequía por 3 años y medio. Y le habló a Elías y le dijo: va a volver a llover. Entonces, si ya Elías sabía que Dios iba a abrir los odres de los cielos y que iba a llover, ¿por qué orar?
¿Por qué? Porque hay que orar. Porque hay que hacerlo. Hay hermanos que dicen, es que yo tengo tanta fe que no necesito orar. Yo lo creo y lo declaro y lo declaro y lo declaro, y nunca oran. Y el Señor dice, no, no estás pidiendo, no estás llamando, no estás clamando, no estás perseverando en oración, no me estás buscando en oración, no me estás molestando. Estás alardeando con tu boca, pero no estás molestando. Y yo quiero escuchar una oración insistente, que suene la puerta del cielo. Hermano, ¿y cuánto tiempo debo orar? Porque es que oré una semana y Dios no respondió, entonces dejé de orar. ¿Usted ha escuchado hermanos así? Es que usted no sabe, pastor, cuánto tiempo llevo orando y como que Dios se lo olvidó. ¿Sabes cuándo tienes que dejar de orar? Hasta que Dios responda. Si Dios no ha respondido, sigue molestándolo. Sigue tocando la puerta, que la va a abrir. Es que ha pasado mucho tiempo, ha pasado muchos años, ha pasado muchos meses, muchas semanas, y Dios no. Entonces, autoexamina tu oración si lo que estás pidiendo está en la perfecta voluntad de Dios. Si estás orando con sabiduría, porque Dios, hermano, no tarda en responderle a aquellos que claman de día y de noche. Pero tal vez una de las respuestas que Dios da, que son 3, es sí, no o espera. Y tal vez en tu oración Dios te está enseñando a que aprendas determinación. Porque hay gente, hermano, que quiere usar la oración y la fe como la varita mágica de Harry Potter, y quieren hacer trucos mágicos instantáneos. Y no, hermanos, Dios nos enseña que la determinación, que una oración que cueste puede lograr cosas grandes. Alabado el nombre del Señor. La oración del justo puede mucho. Y permaneció sin rendirse en oración. Y el criado subió y dijo, Elías, oye, lo que me costó subir hasta este monte y no hay nada, no veo nada lo que tú dices. Y descendió. Y entonces Elías lo estaba esperando allá abajo. Dijo, ¿qué pasó? No veo nada. ¿Qué importa? Vuelve y sube. Y volvió y subió. Segunda vez, ya las estaba contando el criado. Segunda vez, no veo nada. Y bajó. Y Elías le dijo, pues sube. Yo sigo orando, sigo creyendo. Tú sigues subiendo. Tú sigues subiendo. Y siguió orando. Algunos han orado hasta la segunda vez. Algunos han orado hasta la tercera vez. Algunos a la cuarta vez ya se cansaron de subir el monte y de bajarlo y no ver nada. Pero cuando llegues a la perfección de Dios, cuando llegues al 7, cuando llegues a cumplir la voluntad y el propósito de Dios, ahí vas a aparecerte una nube. Una nube, mis hermanos. Y para mí es muy personal esta enseñanza, me toca profundamente, porque fue en este pasaje bíblico de Reyes, el capítulo 18, de la historia de Elías y la nube, cuando Dios me habló proféticamente acerca del milagro que iba a hacer en Nathan. Lo he contado varias veces. Estaba un jueves ayunando, al otro día era el último ultrasonido en 3D, ya prácticamente en el 9º mes de gestación. Y todo iba mal, todo iba mal. El niño venía como una multitud de cosas. Y yo le dije, Señor, que voy a orar, voy a molestarte. Y comencé a ayunar todos los jueves a solas en la iglesia. Y ese último, sentí que esa era mi 7ª vez. Así lo sentí en mi espíritu. Le dije, háblame, Señor. Y el Señor me mostró este pasaje. ¿Qué quieres decirme? Y el Señor me dijo, mañana te voy a mostrar una pequeña nube como la palma de una mano. Mi niño tenía 3 antecedentes de enfermedad, pero una era muy grave. Una era el cerebro, que había una parte de su cerebro que nunca se desarrolló, nunca se formó esa cavidad, y por ende iba a venir con problemas neurológicos, problemas mentales. El otro problema, que parecía ser todo conectado con desórdenes genéticos, aunque no entendemos por qué, porque en mi familia no hay descendencia de problemas genéticos o antecedentes de ese tipo. Venía con un riñón malformado, liqueado, descompuesto, malformado, y así eso iba a afectar otras cosas de su cuerpecito. Y el Señor ese día me dijo, mañana te voy a mostrar eso. Y al otro día vamos al ultrasonido y estamos ahí.
Y la doctora comenzó ahí a hacerle todo eso a mi bebé y a la pancita de mi esposa. Y a mirar, y yo vi que ella se asustó y se levantó y salió. Y mi esposa y yo me dijo: ¿y esta señora por qué se fue? Porque no hablaba español. Y trajo otra doctora que hablaba español y me dijo: ¿ustedes son los papás de Nathan? Y nosotros dijimos: sí. ¿Qué pasa? Y me dijo: ok, miren la pantalla, es que no entendemos, pero el riñón está completamente normal. Tiene los riñones de un bebé perfectamente saludable. He ahí la pequeña nube. Y ella, con cierta incredulidad, me dijo así: pero no se pongan tan contentos, qué pena decirles esto, el problema del cerebro sigue ahí. Y yo le dije a ella: no me importa, yo necesito ver esa nube, esa nubecita, esa señal me está diciendo que va a llover y que el milagro va a ser completo, porque Dios lo hace todo completo. Y cuando nació el bebé, querían ver los neurólogos, los especialistas, los pediatras, querían ver si el niño respondía, sus funciones funcionaban, porque un niño con problemas mentales está raro. Y comenzaron a chequearlo y comenzaron a hacerles exámenes. Y me dice una pediatra, gritó durísimo, hablaba español: Dios diseñó todo para que todo se diera así. Papá de Nathan. Y yo la verdad estaba con mi esposa porque se me estaba durmiendo por la anestesia. Le dije: mi amor, ve a ver el hijo, el niño. Me decía ella: ve a ver el niño. Le dije: no, déjame. El niño lloró y todo, pero estaba ahí con mi esposa. Y cuando ella me gritó, como que Dios me gritó a través de ella y me dijo: papá de Nathan, este niño está perfectamente normal. Este niño se va para la casa. Este niño le funciona todos sus sentidos. Estuvimos ahí casi una semana ahí en el cuarto, la atención ahí, parecía esos 5 estrellas, me sentía yo contento, casi me voy a vivir allá. Nos atendían las enfermeras, qué atención en el Texas Children, todo pagado. Y llegaba una doctora ya, Tatiana se llamaba, y ella llegó y me dijo: quiero ver al bebé Milagro. Oh, Milagro, ¿por qué dice eso? Porque en todos mis años que llevo aquí en el Texas Children, nunca había visto algo así con los antecedentes que tu baby tenía. Alabado el nombre del Señor. Pónganse sus pies y alabe al Señor con sus palmas, por favor. Oremos, hermanos. El Señor nos está gritando: quiero que me molesten, quiero que toquen la puerta a la hora que sea. Yo estoy dispuesto a abrirles. Yo no me voy a tardar en responderles. Y quiero hablarle por el Espíritu a alguien en esta tarde. Si hay alguien que tiene una petición, si hay alguien que tiene un deseo, una necesidad por años, que ha venido pensando que Dios no te oye, Dios te ha dicho esta noche: sí oigo, sí quiero, pero te estoy enseñando, te estoy procesando para que ores, para que pases tiempo conmigo. Ven al altar, ven al altar, ven al altar. Vamos a arrodillarnos. Postrémonos, así como lo hizo Elías. Vamos a postrarnos. Pero si vienes a este altar, ven oyendo la lluvia. Ven escuchando ya la respuesta. No ores pensando: voy a orar a ver si de pronto Dios me oye. No, eso no es fe. Ven orando, ven y dile: Señor, es más, te voy a comenzar a molestar y te voy a comenzar a decir en oración: gracias porque ya el milagro lo hiciste. Aunque yo no lo veo, aunque no sé cuándo va a pasar, sé que proféticamente la respuesta ya ha sido dada. Y no voy a perder tiempo, Señor, simplemente gritando, llorando, lamentándome. No, voy a darte gracias porque conforme mi fe será hecho. Levanta un momento tu voz de oración en esta tarde. Yo siento que Dios ha hablado tan claro, hermano, como el agua esta noche. Y cuando vi la pequeña nube,
le dice al criado, desciende, desciende. Ve y dile acá que unce tu carro antes de que la lluvia lo ataje. Y estaba a miles de kilómetros, bueno, a cientos de kilómetros millas estaba de la distancia de Elías hasta donde tenía que ir. Y era tanta la fe y el respaldo que Dios tenía en este hombre, que ocurrió un milagro al final, que ocurrió otro milagro. Se enseñó sus lomos Elías y de una forma sobrenatural corrió como un carro de Fórmula 1. ¿Y eso qué quiere decir, pastor? Quiere decir, mis hermanos, que cuando tú le crees a Dios, que cuando tú oras y molestas a Dios, Dios no te va a dar una sola cosa, Dios te va a dar el paquete completo. Dios te va a dar una respuesta tan grande, te va a bendecir tan abundantemente, porque nuestro Dios es mucho más grande y puede hacer las cosas mucho más grandes de lo que nosotros pensamos o entendemos, hermanos, según el poder que actúa en nosotros. Nos rendimos a ti, Señor. Comienza a orar, comienza a orar, comienza a molestar a Dios. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, oh mi Dios. Me rindo. Nos rendimos en esta noche, nos rendimos a tus pies, Señor. Nos rendimos delante de ti, clamamos a ti porque sabemos que en ti nuestras peticiones son contestadas.